variante significativa, cuando cambia el sentido del texto o el significado del texto en algún grado. ¿Qué es una variante viable? Es cuando esa variante tiene la posibilidad de regresar hasta la redacción original, pero debe haber suficiente evidencia. Entonces, si encontramos dos manuscritos y hay una variante viable, quiere decir que esta variante es más probable que sea la redacción original, pero tiene que haber otros manuscritos que atestiguen que esa variante es viable. Entonces, dos tipos de variantes: significativa y ¿cuál más? Viable. Bueno, de estas nacen algunas combinaciones. Estas son las categorías que tenemos de variantes. Y en un momento más porque... creo que ya las tienes ahí. Una, no significativas ni viables. Dos, no significativas, pero sí viables. Tres, no viables, pero sí significativas. Y la que más nos importa, significativas y viables. Entonces vamos a ver una por una. Aquí está la primera que engloba las primeras dos. Variantes que son no viables y no significativas, y no significativas, pero sí viables. Estas conforman el 75% del Nuevo Testamento y son de naturaleza ortográfica. Básicamente, la más recurrente de ellas, nuevamente el profesor Big Wallace enseña como parte de su tesis para el doctorado, es la famosa nu movible. Si lo sabes bien en el inglés, la N es muy importante porque si la siguiente palabra es una vocal o es una consonante, eso va a afectar si usas una N o quitas la N. Bueno, en el griego es similar. Y lo más recurrente es que hay muchos manuscritos que quitan la N y hay muchos manuscritos que agregan la N. Pero no se pierde el sentido del texto. Estos son el 75% de las variantes textuales. Entonces, las de naturaleza ortográfica tienen que ver con cambios de el orden de las palabras, como Cristo Jesús, Jesucristo. El griego es un idioma muy interesante porque no importa el orden de las palabras. En español puede cambiar el significado de lo que decimos al cambiar el orden de las palabras. En el griego no. Es un idioma que tiene muchas inflexiones. Y de hecho, muchos profesores han dicho que una oración tan sencilla como Juan ama a María puede hallar hasta 200 maneras de decirse en griego y no cambia el sentido original. Entonces imagínate poniendo eso en cuanto a una variante textual. Entonces la mayoría de las variantes son de tipo ortográfico. Luego tenemos las variantes que no son significativas, pero sí son viables, tienen la posibilidad de regresar a la redacción original. Estas forman el 24% de las variantes que en algún grado cambian el significado del texto, pero no son viables también, pueden incluirse ahí. Un ejemplo, 1 Tesalonicenses 2:7. El apóstol Pablo está dirigiéndose a la iglesia y les habla acerca de la ternura con la que se acercaron a ellos y cómo les cuidaron. Entonces, la redacción original que tenemos dice: fuimos tiernos entre vosotros como una nodriza. Pero hay algunos manuscritos, muy pocos, que en lugar de decir epioi, dicen nepioi, agregan una N. ¿Recuerdas lo de la nu movible? Bueno, aquí tenemos un ejemplo. El problema es que la palabra cambiaría a pequeños niños, pero no tendría sentido. ¿Recuerdas lo que te hablé acerca de ver la información externa y la información interna? No tendría sentido que Pablo les dijera: fuimos tiernos entre ustedes, fuimos como niños pequeños entre ustedes, como una nodriza. No tiene sentido. Y hay un manuscrito con una variante muy interesante que dice hipioi, que es caballo. Fuimos como caballos entre ustedes, como nodriza. Entonces, bueno, obviamente no tiene ningún sentido esa variante. Este es un ejemplo de este tipo de variantes, ¿ok? Que son significativas, pero no son viables, ¿ok? Entonces, obviamente no pueden regresar al texto original. Pero aquí tenemos las variantes que son tanto significativas como viables. Estas son las que más nos importan.
Bueno, son el grupo más pequeño y puse ahí menso, discúlpeme, no fue mi intención. Ya saben que estos aparatos el día de hoy te cambian las palabras y es mi mayor terror, pero bueno, ya puso ahí algo. El menso fui yo, discúlpeme. Pero quiere decir menos. Eso es lo que quiere decir realmente. Bueno, por lo menos te vas a acordar de la conferencia y del punto. Si no te acuerdas de nada de lo que dije hasta este momento, vas a decir, dijo menso en la conferencia. Por lo menos. Bueno, corrige con tu dedo de rana René, corrige ahí, ponle menos. Son menos del 1%. Son alrededor de 4,000 variantes de las 400,000. Son menos. Y realmente nuestra pregunta aquí es, ¿alteran de alguna manera alguna doctrina esencial de la iglesia? Veámoslo. El ejemplo más famoso de una variante tanto significativa como viable es Apocalipsis 3:18, donde dice que el número de la bestia es 666. Pero se han encontrado 2 manuscritos de probablemente segundo siglo de Apocalipsis, los más importantes, que tienen 616. Lo cual, como dice el profesor Daniel Wallace, podría indicar que a lo mejor la casa de la bestia está un poquito más allá. No es 666, sino 616. Bueno, eso podría ser. Pero Ireneo, revisando las variantes, Ireneo de Lyon, él mismo hizo crítica textual y él dijo que realmente los manuscritos que en ese momento estaban en posesión de él, más cercanos al original, la lectura es 666. Entonces hay una discusión académica si es 666, 616. Pero aunque todos inviertan horas en determinar eso, si es 616 o 666, la verdad, ¿cuándo has visto que la declaración doctrinal de una iglesia diga creemos en el nacimiento virginal de Jesús, creemos en la Santa Trinidad y creemos que el número de la bestia es 616? Entonces, bueno, en ninguna manera cambia el sentido del mensaje cristiano. ¿Okay? Ese es un ejemplo de una variante tanto significativa o viable. Ahora vayamos un poquito más.